La palabra herencia significa asignar un privilegio. Y el Señor quiere asignarnos a nosotros privilegios. Cuando nosotros pensamos que sí es cierto, tenemos una herencia en el cielo, pero hay cosas, por ejemplo, la Biblia dice que los hijos es herencia de Jehová. ¿No? ¿Sí o no? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado, muchos privilegios que Dios nos ha dado. Ser padre es un privilegio. Ser padre es un privilegio. Para algunos es una gran responsabilidad, es un martirio. Pero si lo vemos a la luz de la palabra, yo creo que necesitaría usted no tener hijos y desearlo para que usted pudiera quizás valorarlo. Porque dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O hay personas, o madres, o hombres que no pueden tener hijos porque son estériles o cualquiera la que sea la razón, no pueden tener hijos. ¿Y cómo anhelan tener hijos? ¿Cómo desean tener hijos? Y los que tienen hijos muchas veces decimos, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y ustedes ponen lo demás. Pero a veces sufrimos por causa de nuestros hijos. Pero la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Es una bendición ser padre, pero no solamente es eso. Por supuesto que habla de la herencia eterna. Nosotros hemos de reinar con Cristo. Nosotros hemos de estar viviendo para siempre. ¿No? Tenemos herencia en el cielo. La Biblia nos dice en 1 de Pedro que Dios nos ha hecho renacer para herencia, y nuestra herencia está reservada ¿en dónde? En los cielos. Aquí tenemos herencia, tenemos bendiciones aquí, pero sobre todo tenemos herencia en el cielo. Allá nos esperan grandes bendiciones, grandes recompensas. Nosotros ni nos imaginamos, pero si pudiéramos nosotros meternos y ver con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, y darle un poco de crédito a Dios, nosotros estaríamos más que contentos, más que felices, más que gozosos. Estaríamos nosotros valorando realmente el ser hijo de Dios. Su propósito, dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese Dios grande, creador de nuestras vidas, solamente quiere buenas cosas para sus hijos. Solamente quiere y tiene buenas cosas para nosotros. Solamente quiere bendecirnos. Solamente quiere compartir. Ese Dios no nos quita, nos da. Él nos da a manos llenas. Es un Dios que nos quiere bendecir. Por supuesto podríamos meternos más y hablar más de esto, pero queremos terminar. El número 3. ¿Cuál es el otro propósito de Dios que se va a llevar a cabo? Dice la Biblia en Efesios 3, 9 al 11, Efesios 3, 9 al 11, que su sabiduría sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades. Miren que es otro propósito de Dios, que es que la iglesia pueda dar a conocer a los principados y a las potestades su sabiduría. Esto es muy fuerte. Nosotros a veces cuando hablamos del diablo, cuando hablamos de demonios, mucha gente no le gusta escuchar nada de diablo, nada de demonios. Y cuando hablamos de principados y potestades, la Biblia habla de eso. No podemos nosotros no hablar. Y sabemos perfectamente que una de las cosas por las cuales el enemigo gana ventaja en nuestra vida es porque ignoramos. La Biblia dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo para que no gane ventaja. Tenemos que conocer al diablo, que es el adversario de Dios y también nuestro adversario. Y sabemos que él está bien organizado. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra nuestro prójimo, no es contra nuestro hermano, nuestro primo, o nuestro pariente, o no es con un compañero, no es con un vecino. No, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y dice la Biblia que la iglesia está puesta para anunciar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, el conocimiento perfecto de Dios.
la responsabilidad de anunciar. Por eso no podemos entrar. Este lugar no es para vender tamales. Este lugar no es para estar anunciando chilaquiles. Este lugar es para hablar y predicar la palabra de Dios, para que el mundo sepa, pero más también para que los demonios, que los principados y las potestades sepan que Dios es el único creador del universo, que tiene todo el poder, que de Él es, y para Él son todas las cosas. La sabiduría de Dios, el conocimiento exacto de Dios, todo se encuentra en Dios y Dios le ha dado a la iglesia. La iglesia tiene la respuesta, la iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer al mundo y a los demonios, a los principados y potestades, realmente quién es quién. No podemos nosotros estar con un evangelio mediocre. No podemos nosotros andar predicando un evangelio diferente. No. Ese es el plan del diablo, que nosotros hoy estemos viviendo en un evangelio que no tiene poder, un evangelio que no transforma. Pero nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos el deber, tenemos la responsabilidad, tenemos el llamado, tenemos la comisión de anunciarle a los principados, a las potestades. Ya estamos hablando de principados y potestades porque son ellos los que tienen el control de ciudades, son ellos los que tienen el control de gobiernos, son los principados y potestades que tienen el control del mundo. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que si nosotros vamos a los principados de la potestad y le anunciamos que Cristo es el victorioso, Cristo es el gran yo soy, que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, porque Él venció la muerte, porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, tenemos que ir a enseñarles este mensaje. Tenemos que ir a decirles de que hay misericordia, que hay paz, que hay reconciliación, que hay poder, que hay vida después de la muerte, que para Dios nada es imposible. Tenemos que dar a conocer los misterios del reino. Tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios. No podemos llegar con la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres es incomparable a la sabiduría de Dios. Porque claramente sabemos que Dios Él tiene el conocimiento de Dios. Tiene que ser llenado esta tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y lo va a hacer a través de la iglesia. Tiene que ser a través de la iglesia. Cuando tú y yo tomemos en serio nuestro llamado, cuando tú y yo tomemos en serio nuestra responsabilidad de cumplir la gran comisión, y que no andemos un evangelio de peso, sino de peso, el peso de la gloria de Dios, el peso de la gloria de nuestro Dios. Y también un propósito más. En 2 Timoteo 1:8 y 9, 2 Timoteo 1:8 y 9, debemos nosotros dar testimonio del Evangelio. Esto es similar a lo que acabamos de anunciar. 2 Timoteo capítulo 1:8 y 9. Dice la Biblia: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las, ¿qué cosa? ¿De la qué? De las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según qué? Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Según el propósito de Dios, Dios nos llamó para que nosotros demos testimonio. Por un lado tenemos que anunciarle a los principados y a las potestades de la sabiduría de Dios. Y por el otro lado, nosotros tenemos que llevar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación a los hombres, a los que están perdidos, a aquellos que viven sin Dios y sin esperanza. Esta iglesia, ministerios del reino. Esta es una de las razones por la cual Dios les puso en este lugar. Esta es la razón por la cual el Dios les puso aquí, porque se tiene que cumplir el propósito de Dios. No estamos buscando apantallar a la sociedad, lo que buscamos es cumplir con el propósito de Dios. Y el pueblo que habitaba en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Para eso se gloria la luz. La luz se muestra de toda la sociedad. Por eso, tanto voy a hablar de los demás.
como la iglesia ministerio del reino, Dios nos ha puesto en lugares similares. Lugares donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay tinieblas, donde hay sombra de muerte, donde hay maldad. Pero por eso Dios pone a la iglesia de Jesucristo. No tenemos que tener vergüenza, al contrario, debemos dar testimonio, como dice el apóstol. Pero no te avergüences de dar testimonio de mí. No te avergüences de dar testimonio del Evangelio. Qué bonito es que las paredes estén rayadas, como algo dijeron los grafiteros del reino. Están rayando ahí, pero verdades que los que viven por aquí, que los que pasen por aquí, que toda persona que tenga acceso por aquí, que pueda decir qué pasó aquí. Hay algo aquí. Pero no solamente es por escribir, sino que nosotros mismos salgamos y testifiquemos. Para eso está la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia, nosotros que antes no éramos parte de Él, nosotros que estábamos esclavizados, vivíamos en las tinieblas. Dice la Biblia, nosotros que no pertenecíamos, no éramos nada, pero Dios nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Para qué? Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No les rescató el Señor, ni Dios les pone aquí en esta iglesia para que usted se venga a esconder cada domingo aquí en este lugar. Si Dios le puso aquí, es para que pueda prepararse, para que cuando salga allá, usted lleve la verdad, usted anuncie el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque dijo a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, soy deudor. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro Dios, pero independientemente, escúcheme bien, independientemente de que usted esté de acuerdo o no, el Señor dijo, mi propósito se cumplirá. Mi propósito se va a cumplir. Si estás de acuerdo o no, si te gusta o no. Tú no puedes decir que yo no soy de evangelismo. No, es que somos la luz del mundo. Tenemos que anunciar. El apóstol Pablo dijo, creí, por lo cual hablé. Nosotros hemos creído, por lo cual también hablamos. La evidencia, una de las evidencias genuinas de que una persona ha nacido de nuevo es cuando comienza a hablar de Cristo, de la abundancia del corazón, habla con la boca. Si tú dices que eres, escúchame bien, dices que eres, pero que solamente aquí cantas, solamente aquí levantas las manos, porque aquí está todo el mundo cristiano, porque aquí todo el mundo, sí, aquí sí, pero sales allá, te escondes, guardas tu Biblia, y nadie sabe que eres cristiano. Tú eres un religioso, tú eres un falso. Estoy hablando de los que dicen, no estoy hablando de los que están aquí por primera vez. Estoy hablando de los que dicen que son cristianos y hasta miembros de la iglesia, y a veces hasta ministros de la iglesia, pero se avergüenzan, no hablan de Cristo. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pero veamos en segundo lugar, el Señor dijo, no solamente mi consejo se cumplirá, sino también dijo, haré lo que yo quiero. Haré lo que yo quiero. Quiero, significa placer, deseo, cosa valiosa, agradable, complacencia, contentamiento.